Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Javier, hola Carla, hola Andrés, David, hola Blanca, hola Gaby, hola Mili. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla número 6. Vamos a seguir hablando de algunos símbolos de la gente del trigo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que simboliza a la gente de Shavuot, a los pentecostales. Y otro símbolo que también corresponde a este tipo de creyentes son los asnos, todo lo que esté relacionado, y lo vamos a estar viendo en estas dos próximas charlas, ya que el tema es bastante. Entonces vamos a comenzar, hoy vamos a estar viendo a Sansón, vamos a comenzar por él, ¿no es cierto? Pocas historias en las escrituras han capturado más la imaginación de muchos, ¿no es cierto? Sobre todo porque ha sido representada muchas veces en películas también, que la historia de Sansón, ¿no es cierto? Su vida se encuentra en Shoftim, en los capítulos del 13 al 16. Él era un hombre de gran fuerza cuando el Ruach de Elohim venía sobre él, ¿no es cierto? Sin embargo, también era un hombre de gran debilidad. Como vamos a mostrar en este capítulo, Sansón, como Saúl, era un pentecostal del Tanaj. No nos vamos a tomar el tiempo de tratar las extrañas circunstancias de su nacimiento, ¿sí? Salvo para decir que él ciertamente fue llamado de Elohim. Eso que debe quedar claro, ¿no es cierto? Elohim lo levantó como juez o libertador de Israel por 20 años durante los 40 años de la opresión filistea. Pero Sansón, a pesar de su fuerza, no libró a Israel de los filisteos. En cambio, lo encontramos confraternizando con ellos y tratando de casarse con mujeres filisteas. En este sentido, Sansón falló en su llamamiento como juez de Israel. Y aún así descubrimos desde el principio que todo esto era una parte del plan de Elohim. Sansón es muy conocido por la batalla en la que él mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno, ¿no es cierto? La historia está en el capítulo 15 de Shoftim. Este es el capítulo que demuestra que Sansón es un pentecostal del Tanaj. Pero antes de que discutamos este capítulo, vamos a mirar un poco los antecedentes que las escrituras nos dan. El plan y la voluntad de Elohim para Sansón. En el capítulo 14 empieza la historia de las hazañas de Sansón cuando era un hombre joven, ¿sí? Desde el principio encontramos que es la historia de la vida de amor, ¿no es cierto?, de Sansón. Un día, Shimshon bajó a Timná y estando en Timná se fijó en una muchacha entre las mujeres filistinas. Cuando regresó le dijo a su padre y a su madre: me he fijado en una de las filistinas de Timná, por favor consíganmela como esposa. Su padre y su madre le dijeron: no hay ninguna entre las hijas de tus parientes y entre nuestro pueblo para que tengas que ir y tomar esposa de entre los filistinos incircuncisos. Pero Shimshon le respondió a su padre: consígueme esa que es la que me agrada. Su padre y su madre no se daban cuenta de que esto era obra de Yahweh. Él estaba buscando un pretexto contra los filistinos porque los filistinos gobernaban sobre Israel en aquel tiempo. Muchos encuentran difícil comprender la mente de Elohim aquí, ¿no es cierto? Por la norma de su ley, de su propia ley, realmente era ilegal que Sansón se casara con una mujer filistea, ¿no es cierto? Los padres de Sansón tenían razón en lo que estaban diciendo. Él no debía unirse en yugo desigual, ¿sí? Y aún así, el autor, ¿no es cierto?, del libro, que es Shemuel, nos dice que los padres de Sansón eran ignorantes de la mente de Elohim en este sentido. No es que Elohim perdonara la violación de su ley. La ley de Elohim siempre define su voluntad, ¿no es cierto? Siempre es la voluntad de Elohim abstenerse del pecado, obviamente, ¿no es cierto?, como definido en su ley. Sin embargo, él tenía un plan que estaba escondido para la mayoría, e incluso para Sansón y sus padres, ¿sí? Entonces, él aplica su voluntad permisiva, es decir, permitiendo que las personas obtengan aquello que desean, para conseguir con estos acontecimientos que se cumpla su voluntad primera. Sansón fue llamado como juez para liberar a Israel, ¿no es cierto? Esa era la voluntad de Elohim para su vida. Sansón violó esa voluntad al hacer alianzas con los filisteos en lugar de sacudirse su yugo. Por otro lado, a pesar de eso, Sansón cumplió el plan de Elohim para su vida, terminó cumpliéndolo. Esto que nos sirva de enseñanza, ¿no es cierto? Porque si no hacemos las cosas que él ha planeado para nosotros, si no caminamos en esas buenas obras que él planeó para que nosotros andemos, él nos va a hacer caminar de cualquier manera, pero va a ser más doloroso, ¿no es cierto? Hola Jorge, bienvenido. Entonces,
el plan que Yahweh tenía requería que Sansón fuera un tipo pentecostal realmente, que nunca librara realmente, efectivamente, a Israel del yugo de los filisteos. De esta manera su vida presagiaría el tipo de líderes y de profetas que veríamos durante la era de Shabbat. Los padres de Sansón entendieron solo la voluntad de Elohim. Sí, ellos no entendieron su plan. O sea, habían entendido la voluntad inicial, que era que fuera un juez, ¿sí? Pero no entendieron el plan completo, obviamente, todos estos detalles. A la mayoría de nosotros se nos escapan, ¿no es cierto? Por lo menos no al principio. Ellos no supieron que Sansón fue llamado para ser un tipo pentecostal, porque este tipo de cosas no habían sido reveladas en ese momento. Si ellos hubieran sabido esto, habrían podido comprender que la ofrenda pentecostal siempre está leudada con levadura, ¿no es cierto? Por eso el propio Sansón manifestaría el carácter leudado de Shavuot. Elohim buscó la ocasión legal, como dijimos, ¿no es cierto? En el capítulo 14:4 leemos que Elohim buscaba un pretexto contra los filisteos, ¿sí? Al hacer que Sansón buscara una esposa filistea. Esto nos habla del propósito de Yahweh, pero no nos da mucha comprensión del asunto como un todo. Si cuando leemos la historia, sin embargo, encontramos que la vida amorosa de Sansón a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, siempre acababa con un conflicto mayor con los filisteos. Cada vez que él tenía algún enrolle amoroso con alguna mujer filistea, terminaba en una gran matanza de filisteos. Primero mató a 30 en el capítulo 14-19. Entonces, en el 15, en el pasuk 15, mató a 1000 más de ellos. Finalmente, en el capítulo 16, él mata a 3000 filisteos, sí, aunque muere al hacerlo. Todas estas matanzas fueron el resultado directo de su amor por las mujeres filisteas. Entonces, pero todo esto, ¿qué tiene que ver con él en sí? Como dijimos, Saúl es un tipo de la congregación bajo la unción pentecostal, ¿sí? Como Sansón, la congregación también tiene gran fuerza cada vez que el Ruach es entregado, ¿no es cierto? Que él se manifiesta sobre la gente. En aquella época no era derramado completamente, sino que se manifestaba. Cuando el verdadero reavivamiento llega a la carne, o sea, los filisteos mueren, ¿sí? Como Sansón, la congregación es llamada por la voluntad de Elohim para librar a las personas de la esclavitud de la carne. Pero ella ha violado esa llamada por confraternizar con la carne, ciertamente. Esa es la postura que si ahora la colocamos, ¿no es cierto?, la mayoría de los creyentes de la actualidad, ¿no es cierto?, el cristianismo en general, al judaísmo mismo, ¿no es cierto?, vemos cómo todos han confraternizado con el sistema, con la carne. Hola Mario, bienvenido. Entonces esa es la parte simbólica, ¿no es cierto? Como Saúl, entonces ellos han construido grandes edificios y organizaciones denominacionales en los que ponen a sus siervos y los mantienen cautivos a través del miedo, ¿sí? Pero entonces cuando los hombres claman a Yahweh en medio, para referirle, ¿no es cierto?, acerca de estos abusos denominacionales, ¿no es cierto?, él enviva un reavivamiento con una revelación de verdad, ¿no es cierto? Esto dura por algún tiempo hasta que los hombres hacen un concilio o levantan una denominación alrededor de aquel reavivamiento, ¿no es cierto?, que este tipo de acciones que hacen lo matan, ¿no es cierto?, simple y sencillamente lo dejan rígido y duro, sin vida nuevamente, y el ciclo empieza de nuevo, ¿no es cierto? Así vemos que confraternizar con los filisteos, es decir, con la carne, produce la ocasión para otro derramamiento de Ruach. La vida amorosa de Sansón empezó con su esfuerzo por casarse con la mujer filistea de Timnat, ¿no es cierto? Él siguió entonces después por la fornicación con una ramera de Gaza y finalmente terminó viviendo con Dalila, ¿no es cierto?, la más famosa de todas. Uno puede ver en esta progresión cómo la levadura creció, ¿no es cierto?, con el tiempo, realmente cómo se fue desarrollando. Esta también es la historia de la congregación. Empezó tratando de casarse con la carne de una manera legal, terminó cometiendo fornicación con la gran ramera de Gitgalut, ¿sí? Y Sansón termina viviendo con Dalila, ¿sí?, cuyo nombre significa languideciendo o significa también opresión, ¿sí? A pesar de esto, Elohim tiene un propósito en mente. Como con los padres de Sansón, muchas personas pueden ver la levadura en la congregación, pero la mayoría no comprende ese plan de Elohim para la congregación en sí, ¿no es cierto? Ellos solo ven que la congregación tiene una cierta fascinación con la carne que siempre la hace meterse en líos.
¿no es cierto? Siempre termina mal ese asunto, ¿no es cierto? Esa relación. Pero Elohim apoya que la congregación sea leudada en la era pentecostal. Él sabe y él lo permite realmente. Elohim apoya que aquellos bajo la unción pentecostal tengan una aventura amorosa realmente con la carne, aun cuando están siguiendo a Elohim al mismo tiempo. Y también apoya cuando la carne alcanza un nivel ya prescrito, ya determinado de opresión y amenaza contra la congregación. Entonces, en ese momento, él interviene y derrama su ruaj en reavivamiento para hacer retroceder a la carne por un tiempo. Este mover lo vemos a lo largo de todo el libro de Jueces, ¿no es cierto? En Shoftim todo esto está sucediendo todo el tiempo. Era un tiempo avanzaba en uno, otro tiempo retrocedía, ¿no es cierto? Lo vamos a estudiar bien más a fondo en su momento. El propósito total de esto en sí es tener una ocasión legal contra la carne, ¿sí? Elohim ni siquiera juzga a los filisteos a menos que él tenga la ocasión legal para hacerlo. Para eso necesita provocarla. Siempre que los filisteos amenazaban a Sansón, él clamaba a Elohim y Elohim lo liberaba. ¿Sí? Al final, cuando Sansón fue cegado y oprimido, ¿no es cierto?, por los filisteos, fue encarcelado, fue encadenado, Elohim le concedió una onda final de fuerza, ¿no es cierto?, un último, recibir un último derramamiento por el cual él derrumbó el templo entero de Dagón, ¿sí?, cuando murieron los 3.000 filisteos y el propio Sansón. Sansón entonces no es un retrato de un vencedor, ciertamente un vencedor encuentra el camino de la vida y la victoria, aun cuando falla repetidamente, no interesan las fallas en el camino, la cuestión es la victoria final. Pero Sansón murió en la casa de Dagón, así como Saúl murió también al final, ¿no es cierto?, superado finalmente por los filisteos. Así que esto nos indica que la congregación de Shavuot no heredará la vida en la primera resurrección, sino que morirá en el desierto. Esto no significa, una vez más, que ellos no sean creyentes, sí que ellos lo son, son verdaderos creyentes, simplemente es por orden de Elohim que la congregación en todo su conjunto es pentecostal en su naturaleza en esta era, ¿sí?, teniendo su trigo mezclado con levadura. La congregación tendrá que esperar hasta la segunda resurrección, para recibir su herencia con los incrédulos, como ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, en la resurrección general de los muertos. El enigma que propone Sansón, ¿no es cierto? En Shoftim 14, del 5 al 9, encontramos a Sansón matando a un león joven, ¿no es cierto?, con nada más que las manos. Después de un tiempo, él pasa nuevamente por el mismo lugar y encuentra un enjambre de abejas anidadas que habían hecho un panal en el cadáver del león. Entonces él tomó un poco de ese panal de miel y comió de ahí, incluso dándoles algo de ello a sus padres. Sin embargo, él no les dijo que la miel se había hecho inmunda debido a que había tocado un cuerpo muerto. Como vamos a ver brevemente, este león muerto representa a Yahshua HaMashiach, ¿no es cierto?, quien debía morir para traer la miel de la promesa. Esto es comparable a Canaán, ¿no es cierto?, a la tierra prometida que fue llamada la tierra que fluye leche y miel. También llevaba el mismo tema de la historia de Jonatán en Shemuel Aleph en el 14, cuando él saboreó la miel y entonces se encontró bajo la maldición de la muerte que le lanzó Saúl, ¿no es cierto?, su padre, como ya vimos. Sansón usó esta casualidad, esto que él vio, ¿no es cierto?, después para formular ese enigma, ¿no es cierto?, para que los filisteos trataran de resolverlos. Él hizo una apuesta con ellos por 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta si ellos no pudieran resolver el enigma, ¿no es cierto? El enigma era: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Los filisteos tenían 7 días para descubrir la respuesta a este enigma. Estos 7 días representan los 7 días de la fiesta de los panes ácimos. Esto es evidente cuando comparamos esto con los eventos desde el capítulo siguiente. En el capítulo siguiente se empieza a narrar lo que va a suceder después de esta historia, después que terminan las cosas que estamos narrando ahora. Empieza diciendo: algún tiempo después, en la época de la cosecha del trigo. Entonces aquí estamos en la cosecha de la cebada, evidentemente, ¿no es cierto? Estamos en la época de Pesach, ¿sí? Así que aquello era ya en la época de Shavuot. En otras palabras, el enigma probablemente tuvo lugar durante la fiesta de los panes ácimos en esos 7 días, ¿sí? Solo 7 semanas antes
antes del tiempo de Shavuot. Eso es lo que significa proféticamente. De todos modos, el enigma de Pesach contiene el secreto de obtener la miel real, ¿no es cierto? La promesa de Pesach de la justificación. Esto no era algo que los filisteos podían descubrir, no es algo que la carne pueda descubrir, ¿no es cierto? La mente carnal no puede comprender las cosas del Ruach, ¿sí? A los carnales estas cosas le siguen siendo un enigma, como a estos filisteos, ¿no es cierto? Una tontería, como dice Shaul, pero nosotros predicamos al Mashiach, que es el león muerto, ¿no es cierto? Ejecutado en el madero, para los yahuditas tropezadero y para los gentiles locura. En el cuarto día de la fiesta, los filisteos vinieron a la esposa de Sansón y la amenazaron con quemarla si ella no les decía la respuesta. Esto muestra simplemente cómo la mente carnal intenta resolver el enigma de la justificación. En realidad, cómo intenta resolver todas las cosas. La mente carnal resuelve todas las cosas por la fuerza, ¿sí? Los filisteos entonces exigen saber el secreto de la justificación. Esto es una representación simbólica, ¿no es cierto?, de una manera ilegal. Ellos no quieren hablar la verdad en amor, ¿no es cierto?, como dice Fesillín, sino en el miedo del fuego del infierno y de azufres. Y de hecho, así fue como esta enseñanza se desarrolló en los primeros tiempos en la congregación temprana. Muchos creyeron que si la congregación amenazaba a los pecadores con el peor castigo posible, ¿no es cierto?, eso los iba a asustar tanto que entrarían en la salvación y servirían a Yahweh. Esa era la excusa, ¿no es cierto?, que para aplicar estas barbaridades. Esta es siempre entonces la tendencia de la mente filistea, que es la mente carnal. También ha llegado a ser la mente de una gran porción de la congregación, lamentablemente, que tiene una atracción fuerte hacia las mujeres filisteas, o sea, esas tentaciones, ¿no es cierto?, de la carne. Pero este es un medio ilegal de aprender o enseñar la verdad. La fe y el miedo son completamente opuestos. Así que la esposa de Sansón lloró y prevaleció, ¿no es cierto? Sansón le dijo el secreto y ella entonces se lo dijo a sus hermanos filisteos, y entonces Sansón perdió la apuesta y tuvo que pagar la deuda. El Ruach de Yahweh se apoderó de él, bajó a Ashkelon y mató a 30 de sus hombres, los despojó y les dio las mudas de ropas a los que habían contestado la adivinanza, y salió furioso hacia la casa de su padre. Entonces los filisteos fueron salvados, aunque así como por fuego, como dice Shaul en Corintiín Malef, ¿no es cierto? Es decir, ellos aprendieron el secreto de la justificación, ¿no es cierto? La miel que sale del león de Yahudá. Su recompensa es que ellos recibieron mudas de ropa, realmente. Ellos recibirán aquel cuerpo glorificado, pero porque ellos lo aprendieron de una manera ilegal, por medio de amenazas, ¿no es cierto?, de fuego, de azufre y de infierno, ¿no es cierto?, amenazas que no son reales, ellos fueron juzgados según sus propias palabras. Parece que la mayor parte de la predicación de la congregación hoy sigue teniendo esta misma obsesión, ¿no es cierto?, esta obsesión por el infierno de fuego y por utilizarlo como amenaza, ¿no es cierto?, sobre todo. Incluso cuando los filisteos usaron la táctica del miedo para aprender este enigma, ¿no es cierto?, para descubrir y poder vencer, ¿no es cierto?, simbolizando lo que sucedería a lo largo de la historia en ambas casas, ¿sí? Porque si el catolicismo consiguió inventar a la Inquisición para traer su versión de infierno a la tierra, otras denominaciones y también los rabinos han empleado amenazas de excomunión con amenazas de un infierno eterno, ¿cierto? La persona excomulgada siempre va a parar al infierno para forzar a sus miembros a no apartarse de sus doctrinas. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, los TJ es una práctica que ellos hacen, realmente hacen literalmente un infierno de la vida de aquellos que quieren salir de sus redes, ¿no es cierto? Hola Belkis, bienvenida. Es una táctica filistea típica, ¿sí? Y la historia de Sansón nos dice que lo que Elohim piensa de estas cosas, ¿sí? Pero él aún habla en parábolas de modo que la congregación no entienda. Muchos fueron motivados por el miedo cuando se acercaron la primera vez a Mashiach y a Yahweh, ¿no es cierto? Se espera que hayamos aprendido desde entonces a verlo como padre de amor, ¿no es cierto? Alguien que disciplina a sus hijos según su ley justa, no que tortura al niño desobediente según la ley de los filisteos. Sin embargo, muchos todavía piensan en él como un padre torturador, un padre castigador, como alguien que todavía hoy, después de que han sido salvos, los puede llegar a mandar al infierno, literalmente, ¿no es cierto? Como dijimos antes,
Shoftim 15 trata del tiempo de la siega del trigo, ¿no es cierto? Pero para estas fechas entonces Sansón había tenido tiempo para enfriarse un poco. Vimos que en el capítulo siguiente empieza que regresa a la casa, ¿no es cierto? Un tiempo después, y esto es en la época de la cosecha del trigo, ¿sí? Y decidió regresar con un regalo. Hoy llevaríamos flores, pero en aquella época Sansón llevó un cabrito, que era la costumbre, ¿sí? Cuando llegó se encontró con que su prometida había sido dada a otro. ¿Sí? Entonces Sansón explotó de nuevo, ¿no es cierto? Con su carácter, explotó nuevamente, sabiendo que él tenía una ocasión contra ellos por su incumplimiento, él quemó su cosecha de trigo. Shimshon fue y atrapó 300 zorras, cogió unas antorchas y amarrando las zorras, rabo con rabo, puso una antorcha entre cada par de rabos, encendió las antorchas y soltó a las zorras entre los sembrados de grano de los filistinos, prendiéndole fuego al grano amontonado, al que estaba en pie, a los viñedos y a los olivos. Él arrasó con todo, ¿no es cierto? Los filistinos preguntaron quién hizo esto y le dijeron, fue Shinsón, el yerno del Timnita, que cogió la esposa de Shinsón y se la dio a su compañero de boda. Entonces los filistinos vinieron y le prendieron fuego a ella y a su padre. El hecho de que estos acontecimientos sucedieron en el momento de la fiesta de Shavuot les da mucho sentido. ¿Sí? El día de Shavuot es caracterizado por fuego, como ya hemos mencionado. Es el día en que Elohim descendió sobre el monte Sinaí con aspecto de fuego, ¿no es cierto? Es el día de las lenguas de fuego que van a llegar en Pentecostés, ¿no es cierto? Cuando aparecieron las cabezas de los 120 en el aposento alto. También hay un elemento de juicio descrito en este fuego, ¿no es cierto? Esto es juicio sobre la carne, justamente. Es pintado, está descrito, ¿no es cierto?, en los dos panes cocidos con la levadura, ¿sí? La congregación de Shavuot también debe heredar la segunda resurrección, que tiene que ver con el lago de fuego, porque ellos serán salvados, aunque así como por fuego, nuevamente. Así que vemos que el fuego de Shavuot tiene tanto noticias buenas como malas, pero no son del todo en ninguno de los dos casos. Si es noticia buena para aquellos que son conducidos por el Ruach, es noticia mala para los que actúan carnalmente. Sin embargo, tiene también una segunda oportunidad, por así decir, ¿no es cierto? Así es con la historia de Sansón. El fuego es noticia mala para los filisteos, ya que este fuego es un juicio contra ellos, ¿no es cierto? Si interpretamos esta historia con el conocimiento que estamos adquiriendo de la diferencia entre los vencedores y la congregación, o sea, la cebada y el trigo, vamos a conseguir realmente un entendimiento más profundo de la mente de Elohim. Los 300 chacales o zorras, depende de la traducción, ¿no es cierto? Nos recuerdan, obviamente, a los 300 vencedores del ejército de Gidón, ¿no es cierto? Que trajeron el juicio a de Elohim a los medianitas, ¿no es cierto? Ellos son los que son tomados por Elohim y usados para dispensar el fuego del Ruach HaKodesh al mundo. Son aquellos cuyos vasos son quebrados y repentinamente se ve la luz que estaba en su interior. Cuando reciben la plenitud del Ruach en el momento de la primera resurrección, ellos juzgan toda la carne y traerán el Ruach sobre todos los hombres porque serán los representantes del Mashiach sobre la tierra. Después de quemar el trigo filisteo en Shavuot, entonces Sansón mató a un número no especificado de filisteos, ¿sí? Y se fue a una peña llamada Etam. Los filisteos entonces enviaron un ejército allá a Judá para vengarse y acamparon en el valle de Lejí, que se llama, eso quiere decir quijada, justamente. Los yahuditas fueron afectados, o sea, se sintieron, o sea, estaban ahí, estaban en su tierra, ¿no es cierto? Y entonces 3000 yahuditas fueron y convencieron a Sansón a bajarse y rendirse. Le dijeron, hemos bajado a tomarte preso y entregarte a los filistinos. Y Shinsón dijo, pero júrenme que ustedes mismos no me atacarán. Ellos respondieron, no, solamente te tomaremos preso y te entregaremos a ellos, pero no te mataremos. Así que lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Pero cuando llegó a Lejí, los filistinos vinieron gritando a recibirlo. Entonces el Ruach de Yahweh se apoderó de él y las sogas en sus brazos vinieron a ser como lino que toma fuego. Las amarras se le deshicieron en las manos. Luego encontró una quijada de asno y la recogió. Y con ella mató a 1000 hombres, dice en Shoftim en el capítulo 15. Hola Eduardo, bienvenido.
Entonces, notemos que había 3.000 filisteos en el ejército enviado para tomar a Sansón, ¿no es cierto? Y había 3.000 yahuditas que fueron para capturar a Sansón y entregarlo a los filisteos, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que tenemos es un número que está a menudo asociado con el tema de Shavuot. En el monte Sinaí, durante el tiempo de aquel primer Shavuot, ¿no es cierto?, de Pentecostés, la gente salió, ¿no es cierto?, perdón, en el tiempo del primer Shavuot, no en el primer de Pentecostés, disculpen, la gente cayó, ¿no es cierto?, en la idolatría cuando adoraron al becerro de oro, ¿sí? Y por consiguiente, 3.000 hombres fueron restados de la congregación. En aquel momento, dice, los levitas hicieron como Moshe había encargado, y como 3.000 del pueblo cayeron aquel día, en Shemot 32. En el Berit Hadashah, sí, ahora sí, durante el día de Pentecostés, 3.000 personas fueron añadidas a la congregación realmente. En el Tanaj la espada física fue usada para matar la carne, ¿no es cierto?, y darle muerte. En el Berit Hadashah la espada espiritual fue usada para matar la carne, pero a fin de traer vida, realmente, ¿sí? Esta es la diferencia entre las dos etapas, ¿no es cierto? Las sombras traen muerte en apariencia, ¿sí? Porque es lo que están simbolizando, pero la realidad de las sombras trae a la vida realmente. Por eso Shaul dijo, él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del Ruach, porque la letra mata, pero el Ruach vivifica. La historia de Sansón entonces tiene que ser igualmente vista en un contexto del Berit Hadashah, ¿no es cierto? Porque Shavuot representa Pentecostés realmente. En aquel tiempo hubo una matanza física de filisteos que representan la carne. Pero en el Berit Hadashah encontramos un método diferente de matar la carne, ¿sí? La espada física tiene solo la capacidad de matar y destruir, porque es física y nada más. En este ámbito material en el cual estamos solamente puede hacer eso. Pero la espada del Ruach, ¿sí?, la espada de su boca, que es una espada espiritual, tiene la capacidad de matar la carne de una manera completamente diferente, que es constructiva y es fortificante. De esta manera, el fuego sobre el trigo es noticias malas en el Tanaj, evidentemente, pero noticias buenas en el Berit Hadashah, porque es una espada de justicia. Y eso no trae en sí el juicio destructor, ¿no es cierto?, porque lo que mata es la carne en el interior de la persona. Así que no tenemos que perder de vista la progresión histórica siempre. En la era de Pesaj en el Tanaj, el modo de tratar con el pecado es por muerte y destrucción de una manera física. En la era de Shavuot, que es en el Berit Hadashah, encontramos una espada que es más misericordiosa, ¿no es cierto? La espada del Ruach y la palabra que sale de nuestra boca, que debe ser su palabra. O sea, si tenemos su Ruach, tenemos su palabra, ¿no es cierto? Eso mata a la carne, pero no mata al cuerpo físicamente, literalmente. Esto está descrito entonces como la quijada de un asno. Como vamos a mostrar a continuación, los asnos y el trigo son los dos símbolos principales de Shavuot en el Tanaj. Cuando Sansón mató a los filisteos con la quijada, esto fue una profecía de Shavuot, ¿no es cierto?, de la matanza de la carne por el don de lenguas. Esta es la espada aguda que sale de la boca de los discípulos, ¿no es cierto? Esto es Pentecostés. Y por medio de ella ellos mataron, ¿no es cierto?, en la carne a 3.000 durante el día de Shavuot, obviamente simbólicamente, ¿no es cierto? Es una cosa diferente porque fue en el espíritu. Cuando ellos, después de la predicación afilada de Kefá, ¿no es cierto?, preguntaron en desesperación qué debían hacer entonces, muchos creyeron y fueron salvos, dice. Así que los que aceptaron su mensaje se sumergieron y se agregaron en aquel mismo día como 3.000 personas. Cuando entremos de lleno en la era de Shavuot, vamos a ver a los vencedores manejar esa espada del Ruach con la justicia absoluta por primera vez en la historia, ¿sí? Desde Yeshua HaMashiach, obviamente, porque los vencedores serán sus representantes, ¿no es cierto? Será usada para traer toda la carne bajo sus pies. Ese será el ministerio de los vencedores. Todos los filisteos serán vencidos y servirán a su creador, doblando sus rodillas a Yeshua HaMashiach, aceptándolo como su rey y su palabra como su única ley. Y eso será lo que será transmitido a todo el mundo en esa era. El cautiverio de Sansón en su ceguera.
Shoftim en el capítulo 16 nos relata ya cómo Sansón fue finalmente vencido por los filisteos, ¿no es cierto? Él fue llamado a ser un nazareo o un nazir, ¿no es cierto? Porque vas a concebir y tener un hijo, que no pase navaja por su cabeza, que el muchacho va a ser un nazir para el Elohim desde el vientre. Él será el primero en liberar a Israel de los filisteos, dice Shoftim 13. Él no debía beber ningún vino o jugo de uva, ni tampoco debía afeitar su cabeza. Como dicen todas las reglas en Bamidbar, capítulo 6, dice, habla a los israelitas y diles, si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de Nazir, para apartarse para Yahweh, se abstendrá de vino y de cualquier otro embriagante. No beberá vinagre de vino ni de ningún otro embriagante. No beberá nada en lo que se hayan remojado uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante su periodo como nazir, no puede comer nada que se obtenga de la vid, ni las semillas ni la piel, nada. Durante el periodo de su voto como nazir, no pasará navaja por su cabeza. Permanecerá consagrado hasta que se complete su periodo como nazir de Yahweh. Dejará sin recortar el cabello de su cabeza. Durante el periodo que él aparte para Yahweh, no entrará donde haya una persona muerta. Aun si muere su padre o su madre, su hermano o su hermana, no debe contaminarse por ellos, porque sobre su cabeza hay cabello apartado para su Elohim. Durante su periodo como nazir, él está consagrado a Yahweh. La ley entonces del naziriato aplicaba a aquellos que iban a apartarse para Yahweh, ¿sí? Una separación, una consagración, ¿no es cierto? Eran tanto hombres como mujeres, ¿sí? Sansón hizo todo lo contrario de lo que estaba aquí escrito, como podemos haber visto. Él se unió a los filisteos en sus repetidos intentos por casarse con las mujeres filistinas, bebió, comió, tocó cadáveres, o sea, hizo todo lo que no debía haber hecho literalmente. El cabello de uno es la cubierta de la persona, ¿no es cierto? Como dice Corintiyim Aleph en el capítulo 11. Israel debía haber sido cubierto solo por el propio Elohim. Él es la cubierta, ¿no es cierto? Cada nación tiene su cabeza, su cubierta. Porque ellos habían rechazado su cubierta, prefiriendo ser cubiertos por hombres, Elohim quitó su cubierta de ellos, ¿sí? Podemos pensar en la cubierta del hombre como una peluca, ¿sí? Para hacerlo más simple, ¿sí? Una cubierta carnal. Pero tal reinado carnal no iguala a las artimañas de Dalila, ¿no es cierto? Ella fue finalmente capaz de vencer a Sansón, exactamente como vemos en la congregación actual. Durante los 40 jubileos, mientras los hombres durmieron, ¿sí? Las 7 congregaciones bajo Shavuot han sido perseguidas por los filisteos, es decir, por la carne y sus tentaciones, y serán finalmente cortadas completando el tiempo de la era de Shavuot. Ella gritó, Shinshon, los filistinos te atacan, y él se despertó del sueño pensando que se soltaría y se liberaría como había hecho tantas otras veces, porque no sabía que Yahweh se había apartado de él. Los filistinos lo agarraron y le sacaron los ojos. Lo llevaron a Asa y lo sujetaron con cadenas de bronce y vino a ser un esclavo de molino en la prisión. Este acto físico de cegar a Sansón era solo el resultado final de su ceguera espiritual, evidentemente, ¿no es cierto? Que lo había afectado durante muchos años, durante toda su vida, una forma de dejar bien en claro este tipo, ¿sí? Aún así, Elohim todavía mantiene su plan intacto. Como Sansón, la congregación de Sabot, aún ciega, será usada todavía por Elohim para tumbar la casa sobre los 3000 filisteos. Elohim pregunta, ¿quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Yahweh, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? ¿Sí? Dice Yeshaya en el capítulo 42. El tema del siervo ciego aparece en Yeshaya en muchos lugares, ¿no es cierto? El mismo Elohim dice que cegó sus ojos como Yeshaya lo predice, ¿no es cierto? En su cosa, y Yahanan también explica. En Yesaya 44 dice, no saben ni entienden porque sus ojos están cerrados para no ver y su corazón para no entender. Y Yahanan dice, por eso no podían creer, porque Yeshaya dijo en otra ocasión, él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón ni se conviertan y yo los sane. Ahí está la explicación de lo que estaba escrito, ¿no es cierto? Todo esto a fin de que pudiera ser obligado, según la ley, a liberarlos del cautiverio. La ley dice, cuando alguien golpee el ojo de su esclavo, sierva, y se lo destruya, lo dejará ir libre a cambio de su ojo. Total Shemot 21. Sansón apeló a Elohim por sus ojos cegados, realmente, y Elohim lo oyó.
porque era lo justo, ¿sí? Ya que él había tomado la responsabilidad de la ceguera de la congregación bajo Shavuot. Igualmente, la congregación ciega también apelará a Elohim y él los liberará del cautiverio de la carne. Este era el objetivo de Elohim en cegarlos, que él pudiera tener misericordia sobre ellos. Ahora vamos a hablar acerca de otro que representa también lo mismo, ¿no es cierto?, en las escrituras, y que es Yisahar, ¿no es cierto?, que es, sabemos que es el asno, ¿no es cierto?, el asno fuerte. Cuando Jacob dio sus bendiciones proféticas a sus 12 hijos, que eran las tribus de Israel, ¿no?, llamó a Yisahar un asno de huesos fuertes agachado entre los rebaños de oveja, ¿sí? Muchos se han preguntado si Jacob estaba insultando, ¿no es cierto?, a su hijo o elogiándolo con una frase un poco extraña, ¿no es cierto? Realmente él estaba profetizando que Yisahar sería un tipo de Shavuot, ya que como veremos en este capítulo ahora, el asno humilde es un símbolo bíblico de un pentecostal, ¿sí? Entonces, hemos visto ya antes que el asno apareció en las historias tanto de Saúl como de Sansón, ¿no es cierto? Recordemos que Saúl buscaba las asnas de su padre, ¿no es cierto?, cuando fue a Shemuel y terminó siendo coronado rey durante el día de Shavuot. Y Sansón también quemó el trigo de los filisteos y mató a los 1000 hombres, con la quijada de un asno, ¿sí?, en la época de Shavuot. Entonces los dos actos corren paralelos el uno al otro, ¿sí? La quemada del trigo se compara a la matanza de los filisteos con la quijada del asno. Cuando el fuego descendió sobre los 120 discípulos el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Ese era el bautismo de fuego diseñado para quemar la paja del trigo, ¿sí? No separar, sino quemar, ¿sí?, la paja que el trigo trae antes de haber sido trillado. El trigo trae la paja, ¿no es cierto? Tiene que ser trillado para sacarlo. Entendemos esto también como una destrucción de la carne, ¿sí?, causada primero por el fuego y después por la quijada del asno, es decir, ese hablar de lenguas que vamos a ver. Antes de que sigamos con el tema del asno, ¿no es cierto?, en sí, vamos a volver unos capítulos en Bereshit a las circunstancias alrededor del nacimiento de Isahar, que en su momento no estudiamos bajo este ángulo, ¿sí? Porque Bereshit nos da la verdadera llave de la prueba de la relación de Isahar con Shavuot. Una vez al tiempo de la cosecha del trigo, Reuben encontró unas mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Rachel le dijo a Lea: por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo. Pero ella le dijo: no te bastó con quitarme al esposo, sino que también quieres quitarme las mandrágoras de mi hijo. Rachel respondió: te prometo que él dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvió del campo la noche, Lea salió a recibirlo y le dijo: vas a dormir conmigo porque te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y él se acostó con ella aquella noche. Elohim oyó a Lea, ella concibió y le dio su quinto hijo. Y Lea dijo: Elohim me ha dado mi recompensa por haberle dado mi criada a mi esposo. Así que lo llamó Yisahar, o sea, recompensa según esta traducción, ¿no es cierto? Lea había dado entonces a Jacob 4 hijos ya, ¿no es cierto?, para este momento. Este es el quinto, mientras Rachel todavía estaba sin hijos y bastante preocupada, como recordamos. Reuben no tenía todavía 4 años, ¿no es cierto?, cuando él encontró las mandrágoras en el campo. Era un niño muy pequeño y se las trajo a su madre como cualquier niño haría estas cosas. Y se pensaba que la mandrágora era una planta semimágica que ayudaba de alguna manera a la concepción, ¿sí? Por eso Rachel realmente las quería. Lea, sin embargo, se resintió por su hermana porque Jacob siempre estaba con Rachel, siempre la amaba más a ella, ¿no es cierto? Por lo visto, Jacob había estado durmiendo con Rachel todo ese tiempo sin pasar a Lea su turno como correspondía, como está especificado mucho después en Shemot en el capítulo 21, ¿no es cierto? Que no se puede dejar si se tienen 2 esposas, no se puede dejar sin su servicio correcto a ninguna de las dos. Entonces llegaron a un acuerdo, ¿no es cierto? Intercambiaron las mandrágoras por una noche con Jacob, ¿sí? Y esto causó que el nacimiento de Isahar en el tiempo de la siega del trigo. Esto fue la concepción de Isahar en ese momento, ¿sí? Que más tarde sería conocido como Shavuot. En este momento todavía lo era. Así que Isahar es un tipo de Shavuot. La palabra Yisahar deriva del verbo sahar, ¿no es cierto?, que significa contratar o alquilar. En este sentido,
implica tanto dar dinero, un salario o un alquiler, ¿no es cierto?, como recibirlo, las dos cosas, ¿no es cierto? Y sacar es la unión de este verbo con el verbo nasá, de muchos significados, entre ellos favorecer o atender, ¿no es cierto?, como atendió y recibió el salario, ¿no es cierto? En ese sentido significa recompensa, ¿no es cierto?, en el sentido de la paga que recibe un siervo. Por eso Yisahar también es un siervo en sí. Y Lea y Rachel retratan la diferencia entre la congregación y los vencedores, ¿no es cierto? Las compañías del trigo y de la cebada. Lea era la casada, ¿no es cierto?, con Jacob, pero Jacob amó a Rachel, que era la otra esposa. En este contexto vemos que Yisahar, que es el hijo de Lea, está relacionado con la congregación en vez de con el cuerpo de vencedores, porque viene de la oficial, por así decir, que corresponde a la parte del trigo. Lea llamó a su hijo Yisahar porque en efecto ella había alquilado a Jacob, ¿sí? Y él había sido su recompensa a su modo de ver, ¿no es cierto? Este es el significado del nombre hebreo. Así que mientras que Yisahar era técnicamente un hijo, él era también una manifestación de un siervo alquilado. Esto tiene grandes implicaciones en todas partes en las escrituras y en particular en relación con el reino de Shavuot. Durante esta edad la congregación ha estado en una etapa de esclavitud, ¿sí? Como Shaul nos dice tan elocuentemente en Galut, y en el capítulo 4 dice, digo además que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Más bien está bajo guardianes y mayordomos hasta el tiempo señalado por su padre. De igual modo, nosotros también, cuando éramos niños, éramos esclavos sujetos a los principios elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su hijo. Al nacer de mujer, nació bajo condena legal para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, Saúl nació en la edad de Pesaj de los judíos, ¿no es cierto? De Shemot a la muerte del madero, esa es la etapa, ¿no es cierto? Así, de esta manera, Shaul, ¿no es cierto? No Saúl, perdón. Shaul, el apóstol. Así, de esta manera, él está usando aquí el tema del madero y el hijo para explicar cómo él y los otros eran hijos de una etapa esclava de desarrollo. ¿Sí? Todavía estaban en esclavitud. ¿Sí? Esto duró hasta que ellos vinieron a Mashiach y recibieron su Ruach. Porque entonces ellos entraron en el reino de Shavuot, ¿sí? A experimentar un nivel más alto. Eso es lo que le está explicando, ¿no es cierto? Aunque no sería el final. Shaul lo llama el tiempo señalado por el Padre y el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Así, durante la era de Pesaj, eran esclavos bajo el gobierno de la ley, que es el ayo, ¿no es cierto? El gobernante. Y ahora habían pasado a la adopción de hijos y ya eran herederos legales. Ya tenían la edad legal, por así decir, que la ley admitía para que reclamaran su herencia, ¿sí? Aunque aún no la habían recibido a tiempo, de forma completa, porque tampoco el hijo hereda hasta la muerte del padre, ¿no es cierto? Hasta recibir todo en plenitud. Siempre existe ese tiempo también. Pero el hijo, en la parte legal, en ese momento ya tenía delante de la ley la posición completamente legal y autorizada, si el padre lo permitía. Hay tres niveles de ser hijos de Elohim. Cuando Shaul se refiere a la adopción de hijos, esto es una sola palabra griega, ¿sí? Que dice huiosesía, ¿sí? O sea, llegar a ser un hijo maduro. En realidad es hijo maduro la palabra, ¿no es cierto? Pero esto denota la adopción, o sea, no se refiere a la adopción en el sentido moderno, que nosotros entendemos exactamente la palabra, ¿sí? Era levemente diferente la adopción en la antigüedad, donde para nosotros es un hombre que puede adoptar a un huérfano de otra familia, ¿no es cierto? Y eso simplemente. En aquella época, cuando un hijo alcanzaba la madurez, su padre entonces le daría formalmente la huiosesía, ¿no es cierto? Eso significa que el hijo podía, a partir de ese momento, actuar en nombre de su padre. Había alcanzado una mayoría de edad legal, ¿no es cierto? Y cualquier contrato que el hijo firmara implicaba obligación jurídica como si lo hubiera firmado el mismo padre, ¿no es cierto? El propio padre era exactamente lo mismo, si era su representante cabal y de hecho. En otras palabras, el hijo maduro trata de una posición en la familia y en la sociedad también, obviamente, equivalente a bastante parecido a nuestra mayoría de edad, ¿no es cierto? Pero no en el sentido de la adopción de huérfanos, ¿no es cierto? De adopción de niños, de adoptar a alguien. Tenemos que entender esto
a fin de recibir por completo el sentido de Galutia 4, ¿sí? En días bíblicos había realmente 3 ceremonias que trataban con llegar a ser hijo, ¿no es cierto? Como podemos esperar, las 3 corresponden a los 3 días de fiesta, ¿sí? La primera ceremonia ocurría poco después del nacimiento, cuando el nene tenía 8 días, ¿no es cierto? Y era circuncidado. La segunda ceremonia era realizada cuando alcanzaba la edad de 13 años, que lo conocemos hoy como Bar Mitzvah, ¿no es cierto? Era el segundo nivel de ser hijo, cuando el padre empezaba a enseñar seriamente al hijo su sabiduría, los asuntos de su familia, todo lo que lo iba a capacitar, ¿no es cierto?, en cuanto a gobernarla. También incluía el estudio más avanzado de la Torá y todo, porque todo se relacionaba con la Torá, obviamente, y a prepararlo para el futuro, para ser su futuro sucesor, por así decir, ¿sí? Podemos pensar en este Bar Mitzvah como una garantía de aquella jubiosesía de que mencionamos, ¿sí? de llegar a ser hijo maduro, una garantía de tener la posición de ser hijo, ¿sí? Aunque todavía no tenía todos los derechos plenos, no podía, todavía no representaba legalmente al padre, ¿sí? La tercera ceremonia del hijo finalmente era el cumplimiento, a menudo efectuado a los 20 años del hijo, con tal que hubiera demostrado ser un siervo obediente, o sea, que el padre lo aprobara, ¿sí? Para hacer. Esta ceremonia daba al hijo la autoridad completa para, como ya dijimos, tomar decisiones en lugar de su padre, si el padre ratificaba que el hijo pensaba como su padre y estaba capacitado para representarlo. El tener un mismo pensamiento era básico para que el padre entregara absolutamente todo en representación a su hijo, ¿no es cierto? O sea que idealmente él debía ser una réplica de su padre, o sea, tenía que ser hecho a imagen y semejanza, ¿sí? De esta manera el padre sabría que podía confiar en su hijo para actuar en su lugar. Así que relacionamos estas ceremonias con los días de fiesta de Israel, vemos que Pesaj, ¿no es cierto?, de lo original, el antiguo, con la circuncisión, se parece a nuestro nacimiento como hijos infantiles en Elohim, ¿no es cierto?, cuando somos justificados por la fe, apenas llegamos. En este sentido, todos los creyentes, por definición, somos hijos de Elohim, ¿sí? Pero Yahanan nos dice que ahora somos los hijos de Elohim. Dicen Yahanan Aleph 3, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Te dan cuenta cómo es la cosa? Todavía está el camino del desarrollo de los hijos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Pero esto no significa entonces justamente que ya somos totalmente hijos crecidos, o que hemos llegado a obtener esa jubiosesía, ¿no es cierto?, a ser hijos maduros. No llegamos todavía a eso, ya que Yahanan también nos dice que al recibir a Yahshua, que es el primer nivel de ser hijos, o sea, ese recibirlo, el ser bebés espirituales, ¿sí?, nos da la autoridad adicional de llegar a ser. Dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Elohim, o sea, de desarrollarse para llegar a esa jubiosesía final. Si el Shavuot entonces es nuestro Bar Mitzvah, ¿sí?, el segundo nivel de ser hijo ya como adolescentes, ¿sí? Este es el tiempo del verdadero entrenamiento, esta es la santificación, cuando el padre comienza a entrenar a su hijo en su arte como un aprendiz y a enseñarle la ley, ¿sí? Lo que hemos recibido al Ruach de Elohim, también hemos entrado en este entrenamiento para prepararnos para la tercera posición de ser hijos en plena madurez. La fiesta de Sukkot nos da el modelo profético del tercer nivel de hijo maduro, que sería así justamente la jubiosesía. Será conferido a aquellos que han aprendido y han madurado bajo las 2 primeras etapas de ser hijos, ¿sí?, que han recorrido ese camino. Serán aquellos que tienen la mente de su Padre Divino, ¿no es cierto?, porque tienen la mente de Mashiach, porque lo han desarrollado. Son aquellos que solo hacen aquellas cosas que ellos ven hacer a su padre, ¿no es cierto? Será conferido sobre aquellos que han aprendido a apreciar las disciplinas de su padre y las reglas de su casa. Será otorgado entonces sobre a aquellas personas, ¿no es cierto?, aquellos creyentes que han entrado en un acuerdo completo con su padre en todos sus asuntos, comprendan o no comprendan lo que él está haciendo. Si miramos al cuadro más grande, podemos ver ahora cómo estos 3 niveles de ser hijos se aplican a Israel, ¿no es cierto? Se aplican a la congregación y se aplican a los vencedores de las 2 casas en la progresión de la historia,
¿sí? En la era de Pesaj de los judíos, ¿no es cierto? Israel funcionó bajo el primer nivel de autoridad divina, ¿no es cierto? Eran hijos recién nacidos. Por eso estaban en la sombra, no entendían la mayor parte de las cosas. A pesar de que les fue mostrado todo y fue todo representado en su época para que se viera posteriormente. Y Elohim estaba con ellos a partir del principio. Entonces llegó el momento de Yahweh hacer una nueva cosa, ya que la gente de Elohim había alcanzado finalmente la edad espiritual de 13 años. ¿Sí? El día de Shavuot, en el segundo capítulo, ¿no es cierto?, de Maaseh, el día de Pentecostés, fue en este sentido el bar mitzvah de sus hijos. De manera que los primeros salieron de los yahuditas, ¿no es cierto?, y a fin de ser enviados a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, y comenzó entonces la era de la congregación, también llamada era de Pentecostés, ¿no es cierto?, como nosotros la estamos llamando, ¿no es cierto?, en la cual todo aquel que creía dejaba de tener una identidad separada, ¿sí? Y todos eran creyentes. Esto no tiene que ver con ser griego ni judío, circunciso ni incircunciso, extranjero ni ciudadano, esclavo ni libre, sino que el Mashiach es todo para todos, dice Colasi en el capítulo 3. En esta edad de Pentecostés, entonces, el Ruach de Elohim está dentro de nosotros, en nuestro interior. Nuestro nivel de autoridad espiritual aumentó bastante, entonces podemos ver, para hacer el trabajo de restaurar la tierra para él. Ya somos hijos adolescentes, por así decir, no tenemos la plenitud de esa autoridad, pero ya estamos con cierto nivel de comprensión y de responsabilidades que debemos asumir. Si seguimos portándonos como bebecitos, no nos darán aquella jubiosesía, o sea, no nos declararán hijos maduros, evidentemente, ¿sí? Ahora estamos acá para hacer el trabajo de restaurar la tierra, que este es el comercio de Elohim que él está enseñando a sus hijos, ¿sí? La forma de trabajar para ganarse la vida, para la cual les da talentos y les da minas a fin de que negocien y los hagan producir. Ese es el negocio, ¿sí?, de Yahweh. Sin embargo, la congregación adolescente ha pasado obviamente por su etapa rebelde y generalmente piensa que lo sabe todo. Esa es la cuestión, ¿no es cierto?, porque tenemos un desarrollo exactamente paralelo al de el individuo humano, ¿no es cierto? Entonces la congregación tiene la impaciencia y ese exceso de confianza, ¿no es cierto?, en sus posiciones doctrinales que uno esperaría de un adolescente típico, ¿no es cierto? Está representado típicamente. La congregación sabe exactamente lo suficiente para creerse sabia y tiene exactamente lo suficiente de la autoridad de ser hijo, ¿no es cierto?, para ser peligrosa, sobre todo para sí misma. Y ese es el problema. Sin embargo, es un riesgo que hay que correr, ¿no es cierto? No se puede tener a los hijos siempre encapsulados en burbujas tratando de protegerlos, porque por mucho que no queramos que ellos se lastimen en la vida, lastimarse es una parte del desarrollo y del crecimiento, y sin eso la persona nunca servirá para nada y serán bebés eternamente, ¿no es cierto? Entonces el problema más grande es que la congregación piensa de sí misma que es adulta, ¿no es cierto?, y cree que es capaz de decidir entre lo bueno y lo malo sin necesidad de consultar las reglas de la casa, o sea, las leyes de Yahweh, ¿no es cierto? De hecho, algunos de estos hijos piensan que él es demasiado opresivo y que en verdad no tiene mucha idea de lo que hace, ¿no es cierto? Entonces no están de acuerdo con él y hacen nuevas reglas que satisfacen sus propios deseos, ¿no es cierto? Al poco tiempo ellos se convencen de que esas propias sus propias reglas son, de hecho, las nuevas leyes de su padre, que él se las da, ¿no es cierto? Porque ellos se consideran hijos en pleno derecho de ejercer autoridad. Y estas son realmente tradiciones de hombre, así como es de esta manera que las cosas nacen, crecen y se reproducen. Nuestro crecimiento en Mashiach es manifestado principalmente por nuestro buen deseo de ser un siervo, esa es la cosa, no en nuestra insistencia en ser tratados como hijos privilegiados. Y ahí está la diferencia que se nota a simple vista en los que están notablemente equivocados. Hasta el mundo lo nota, ¿no es cierto? Aquellos de nuestros hermanos que insisten en entronizarse ahora, ¿no es cierto?, están realmente actuando como niños malcriados. Ellos corren de aquí para allá, por ejemplo, decretando o exigiendo cosas como niños en una juguetería.
¿no es cierto? Están reclamando, están haciendo berrinche para obtener algo. Sus enseñanzas de prosperidad se parecen al apetito de un adolescente por todas las cosas de la vida, todo lo que ve, ¿no es cierto?, lo desean, ¿sí? Y no quieren tener que trabajar por ellas, porque no saben trabajar, ni siquiera tienen la capacidad, un adolescente no tiene la capacidad de un adulto de trabajar a tiempo completo, todavía tienen que estar siendo entrenados. Pero ¿quién está deseoso de sufrir las privaciones del desierto para poder ser entrenado y disciplinado como hijo? ¿Quién está deseoso de aprender la destreza de su padre, de ser moldeados a su semejanza? ¿Quién está deseoso de dar un paso por el fuego, ¿no es cierto? En su inmadurez, muchos piensan en sí mismos como hijos que ya han sido perfeccionados, que no necesitan más de la disciplina y entrenamiento que antes recibían como siervos, ¿sí? Ellos piensan en sí mismos como espiritualmente maduros y ahora esperan ser servidos en lugar de servir, ¿sí? Pues entonces compran pasajes de arrebatamientos y seguros de vida contra infiernos, antiinfiernos, ¿cierto? Son seguros de vida contra incendio que compran para no tener que pasar por sus creencias, ¿no es cierto?, de lo que va a suceder o no suceder, ¿sí? Su revelación de ser hijos maduros, o sea, juiosesía, ¿no es cierto?, se tuerce por su impaciencia. Nosotros debemos aprender la responsabilidad hoy para recibir la autoridad después, que eso es realmente lo que está escrito. Lo que siempre tiene su tiempo designado y necesitamos conocer su tiempo designado como revelado en su palabra. Ahora volvamos a la tribu de Isahar, después de haber hecho esta disquisición intermedia, ¿no es cierto?, pero muy necesaria. Los descendientes de Isahar manifestaron el mismo carácter de siervos que sus padres, y ellos recibieron un informe positivo de que ellos tenían un conocimiento mayor de Elohim en cuanto a sus tiempos del que sus hermanos tenían. Dice en Dibrei Hayamim Aleph, en el capítulo 12, de los Isaharitas, 200 peritos en interpretar las señales de los tiempos para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes, de manera que ellos guiaban, ¿no es cierto?, tenían buen conocimiento en ese sentido, ellos entendieron los tiempos, las señales de los tiempos, y por lo tanto supieron lo que Israel debía hacer. Este pasaje en particular trata de los hombres de Israel que subieron para coronar a David como rey de todo Israel, ¿no es cierto? Ese fue un año de jubileo, el jubileo número 59 desde Adán. Los hijos de Isahar entendieron realmente esto y así ellos supieron que estaban haciendo la cosa correcta en el momento correcto, ¿no es cierto? En otras palabras, si Shavuot ha hecho su trabajo de verdad en nuestros corazones, debemos tener alguna idea de cuándo David debe ser coronado como rey sobre toda la tierra, porque tendremos un poco de comprensión de los tiempos realmente. Y cuando decimos David, estamos hablando obviamente de nuestro Mashiach. Por otro lado, la tribu de Isahar también manifiesta la comprensión parcial y la insuficiencia, obviamente, tan característica de Shavuot, porque no dejan de ser parte de la congregación de Pentecostés. ¿Sí? El número de los hijos de Isahar que fue a coronar a David era 200, ¿no es cierto? Lo que eran los especializados, que los peritos que menciona, ¿sí? 200 es el número bíblico de la insuficiencia, porque dice, por ejemplo, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Es un número que indica insuficiencia. Y así cuando Jacob bendijo a sus 12 hijos, dijo sobre Isahar, Isahar es un asno de huesos fuertes, agachado entre los rebaños de ovejas, ¿sí? Cuando vio lo bueno que era la seguridad y lo bueno que era el país, él le metió el hombro a la carga y se hizo un sirviente hacendoso. La tribu de Isahar vivió en la tierra prometida, pero ellos no la heredaron totalmente hasta el reino de David. Ellos se quedaron como siervos, pagando tributo a los kenanitas como siervos contratados. El motivo es de esta actitud, ¿no es cierto? Es lo que llamamos hoy el mensaje de la prosperidad. Los pentecostales ven que el lugar de descanso es bueno, ¿sí? Y la tierra es agradable, realmente es buena, y todo lo que produce es bueno y es próspero, ¿no es cierto? La meta se vuelve solar, su meta se transforma no en obtener la tierra que Yahweh les ha dado, sino en tener esa riqueza, esa prosperidad, la buena vida en paz, que en sí no son cosas negativas, son cosas que justamente vienen con la tierra, ¿sí? Pero en lugar de heredarla completamente, ellos se sienten contentos con ser esclavizados a las preocupaciones mundanas. Como un pentecostal, Isahar es una bolsa mixta,
¿no es cierto? Es un rejunte mixto. Hay cosas buenas, ¿no es cierto?, en él, pero también hay un nivel de insuficiencia o falta de determinación. Está siempre incompleto. Todo lo que viene de Shavuot y Pentecostés es parcial, sí. Entonces, él es una lección para nosotros de que debemos ser siervos fieles, ¿no es cierto?, y buenos durante nuestra niñez espiritual, pero que debemos crecer en Mashiach para heredar el ser hijos completos, no ser asnos a mitad de cocimiento, ¿sí? ¿Cómo ser un siervo fiel en Pentecostés, no es cierto? En la edad pentecostal debemos aprender el arte de la buena mayordomía como siervos de Elohim. Algunos aprenden esto, pero la mayoría no lo hace. De esta manera tenemos dos tipos de siervos, el fiel y el opresivo, cosa que ya hemos estado mirando, ¿no es cierto? Debemos esforzarnos para ser siervos buenos, aprendiendo a tratar a nuestros siervos compañeros de una manera responsable, ¿no es cierto? Aquellos que aprenden esto serán recompensados con la primera resurrección, mientras que los que oprimen a los demás tendrán que esperar la resurrección general de los muertos. La ley de Elohim prohíbe la opresión de los siervos, ¿no es cierto?, aún de los esclavos. El indicador más notable de opresión era el rechazo de un amo en dar a los siervos descanso en los días sabáticos y los años de jubileo. Cuando adquieras un esclavo hebreo, te servirá 6 años. Al séptimo se irá libre, sin pagar, dice Shemot en el capítulo 21. En otras palabras, si un hombre había vendido su herencia de tierra para pagar una deuda, él probablemente no podía recuperarla, a menos que tuviera un golpe de suerte, ¿no es cierto?, hasta el año del jubileo, por lo menos, ¿no es cierto?, que ocurría al final de cada 7 años, 49 años, ¿no es cierto? 49 es el año final, comenzando el 10º día del año 50. En tal caso, él tendría que trabajar como siervo en la tierra de otro hombre, ¿sí? Elohim mandó a que el amo no oprimiera al siervo, justamente, sino que le permitiera salir libre, ¿sí?, cada séptimo año en el año del jubileo. El jubileo está formado por 7 semanas, ¿no es cierto?, de años, ¿sí? Entonces tenemos 7 pequeños jubileos dentro de un gran jubileo, por así decir. El rechazo a observar estos años de descanso causó que Israel le causó mucho pesar, realmente, como ya sabemos. Finalmente, los años de reposo que ellos no observaron llegaron a ser la medida del juicio contra Israel, ¿sí? Por ejemplo, Judá entró en la cautividad babilónica por 70 años porque ellos habían sido responsables por 70 años de reposo y jubileos que nunca guardaron, ¿sí? A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babel y vinieron a ser esclavos suyos del reposo que ellos no observaron. Perdón, me perdí. No, leí mal, perdón, empiezo de nuevo. A los sobrevivientes de la espada los llevó cautivos a Babel y vinieron a ser esclavos suyos y de sus hijos hasta el surgimiento del reino de Parás, o sea, Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahweh hablada por Yirmeyá, hasta que la tierra hubiera disfrutado de su reposo. Mientras estuvo desolada, guardó reposo hasta que se cumplieron 70 años, dice Divrei Hanyamin Bet en el capítulo 36. Aunque Judá nunca había observado un único año de reposo sabático, un jubileo, Elohim les dio una última oportunidad de arrepentirse justo antes de la cautividad babilónica, está en el capítulo 34 de Yirmeyá. De hecho, al principio las personas se arrepintieron, liberando a todos sus siervos para guardar ese año de reposo. Sin embargo, este arrepentimiento fue corto porque casi enseguida nos encontramos forzando a todos los siervos a volver a su esclavitud, ¿no es cierto? Todos los oficiales y el pueblo que habían participado en el convenio, era un convenio de sangre, concordaron en dejar en libertad cada uno a su esclavo o a su esclava para no mantenerlos esclavizados más. Cumplieron y los dejaron en libertad. Pero después cambiaron de parecer e hicieron volver a los hombres y mujeres que habían dejado en libertad y los sometieron a la esclavitud otra vez. Elohim habría realmente en ese momento desviado los ejércitos babilónicos si Judá se hubiera arrepentido de oprimir a sus siervos. Ellos perdieron una oportunidad increíble, pero ellos no lo hicieron y así Judá entró en su propia cautividad por 70 años. El juicio se ajustó al crimen y recordemos esto porque el juicio de Yahweh siempre se ajusta al crimen de acuerdo a sus leyes y esto vale para todo juicio. Habiéndose comportado como opresores, ellos iban a conocer finalmente el ser oprimidos por los sin ley de Babel. En el Berij Hadashah encontramos a Yahshua refiriéndose a esta misma ley en Lucas 12. ¿Sí? Aquí él habla de dos tipos de siervos.
el mayordomo fiel y prudente al cual su Adón pondrá sobre su casa, ¿no es cierto? Y en contraste, el siervo opresivo que dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi amo tarda en venir, y comienza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el amo de aquel siervo el día que menos lo espera y a la hora que menos se imagina y lo castigará severamente y pondrá su parte con los incrédulos. Esto se refiere a la separación entre la congregación y los vencedores, y a o sea, a las compañías del trigo y de la cebada. Los siervos fieles recibirán la primera resurrección, mientras que los siervos opresivos tendrán que esperar otros 1000 años para conseguir su premio, al mismo tiempo que los incrédulos son levantados, ¿sí? La resurrección general. La pregunta es, en términos prácticos, ¿cómo oprime a sus miembros la congregación? ¿Sí? ¿Por qué la compañía del trigo no hereda la primera resurrección con la compañía de la cebada? ¿Qué hace la congregación que se descalifica, ¿no es cierto?, para no recibir su herencia en la primera cosecha? Una iglesia o una denominación, lo que sea, tiende a ser caracterizada por su deseo de aumentar su número de miembros, o sea, sus siervos, sus fregueses, como lo quieran llamar también, ¿sí? Eso no es malo en sí mismo, no podemos decir que sea malo en sí mismo, mientras que si ellos se esforzaran por traer a esas personas hacia el reposo, realmente. Claro, la ley de Elohim no es practicada en ninguna nación en el mundo, ¿no es cierto?, como lo era antiguamente, o sea, una nación regida por la ley, ¿sí? La nación de Israel dice que hace eso, pero continúa violándola sin ir más lejos en la ley de los jubileos, ¿sí? Y que en el 2016 declararon un jubileo, desde los 70 años que está la actual nación de Israel, declararon un jubileo y lo declararon de forma parcial, porque solamente lo declararon, no cumplieron absolutamente nada, las deudas y liberar y todo eso, no hubo nada liberado, de manera que fue una cosa absolutamente nominal. Si por las dudas estamos guardándolo, ¿no? Para que no nos venga nuevamente un exilio, tal vez. De manera que ellos continúan transgrediendo la Torá. En general, la iglesia ha operado a menudo como una especie de droga, ¿no es cierto?, haciendo que las personas sean dependientes, ¿sí?, de la iglesia para su espiritualidad o para su relación con Elohim, ¿sí? Que necesiten pasar por la iglesia para tener una relación, ¿no es cierto?, para que sean espirituales. Otras congregaciones o denominaciones son menos opresivas, pero también tienen la tendencia de hacer que sus miembros se vuelvan dependientes, ¿no es cierto?, en lugar de soltarlos a Elohim, realmente, sí. A menudo el predicador golpea y maltrata, no literalmente, ¿no es cierto?, simbólicamente a las personas en lugar de alimentarlas, ¿no es cierto?, nutrirlas, cuidarlas, protegerlas, ¿no es cierto? Y además, encima, estos predicadores piensan que están haciendo la voluntad de Elohim en esto, ¿sí? Hay más proclamas de doctrinas que estudios de las escrituras siempre en esas reuniones, ¿cierto? Más predicación que enseñanza y ministración. Ministración de vida no existe directamente. Muchas más historias y anécdotas que mueven por dentro, que son pura demagogia, ¿no es cierto?, que lectura de la escritura, más tomar que dar, sí, realmente. En otras palabras, la congregación tiende a manifestar el carácter del rey Saúl, ¿no es cierto?, en lugar del rey David, obviamente. Hola, Alfonso, buenas tardes. Tiende a pensar en sí misma como un rey que merece el tiempo y el dinero de las personas por razón de su llamamiento. Pero esa es la forma en que el rey Saúl pensó, y los malos reyes que lo siguieron, obviamente, sí, los que hacían lo que no era bueno a los ojos de Yahweh, ¿no es cierto? Y Elohim los rechazó de establecer una dinastía perdurable. El resultado es que la iglesia castiga a menudo a sus siervos y los oprime sin enseñarles cómo entrar en el reposo de Elohim. Y la parte rabínica no se queda atrás, ¿sí? De esta manera, estos siervos andan errantes en el desierto durante todas sus vidas, ¿sí?, como los hijos de Israel bajo Moshe. Ellos no tienen la visión de la verdadera casa de Elohim, ¿sí?, como David tenía, donde el arca encontraría finalmente un lugar de reposo. En otras palabras, la congregación continúa enseñando a las personas sobre la experiencia de Pesaj e inclusive sobre Shavuot también hasta cierto punto, pero no tiene ninguna visión de Sukkot. Y esto puede abarcar a prácticamente toda la totalidad de los creyentes de diferentes tipos, ¿no es cierto? La mayoría incluso ni siquiera he escuchado hablar de estas cosas nunca,
yo no había escuchado hablar jamás de todas estas cosas, ¿sí? Hoy existe un reavivamiento del tema en círculos mesiánicos, eso es verdad, sí, pero ni siquiera entre ellos el asunto es cabalmente comprendido, no a fondo. Y ciertamente nadie se está preparando para avanzar hacia la era de Sukkot de la manera en que está escrito, ¿sí? Al contrario, están tratando de retroceder a la era de Pesaj muchos. Este hueco en la enseñanza oprime a los creyentes realmente, porque esconde de ellos su derecho de crecer, de subir niveles, de subir la escalera, ¿no es cierto? Y de esforzarse para entrar en el reposo de Yahweh. Sin esta visión la gente perece. Nosotros estamos ahora en el fin de la era de Shavuot, ¿no es cierto? Así como el rey Saúl, que era el rey pentecostal, ¿no es cierto? Reinó durante 40 años, aún así Elohim ha entregado a la congregación a manos de los gobernantes opresivos durante la mayor parte de estos 40 jubileos, ¿no es cierto? Así como la congregación del desierto anduvo errante bajo Moshe durante 40 años, también la congregación, el Berit Kadashah, ha andado en su propio desierto por 40 jubileos. Nosotros ahora estamos en esa transición, ¿no es cierto?, entre Shavuot y Sukkot. El tiempo para preparar nuestros corazones para ser hijos maduros, o sea, judíos Esía, ¿no es cierto?, nos habla acerca de ser la generación que va a recibir el derecho de ser el hijo maduro, ¿sí? Pero para hacer esto debemos dejar Shavuot, debemos dejar de lado la era pasada, de aferrarnos a la visión de una promesa mejor, de lo que está por venir, no seguir diciendo, negándonos a entrar, como se ha hecho en cada época de transición, la mayor parte, ¿no es cierto? Porque estamos teniendo que enfocarnos en una unción mejor, una mejor resurrección, como dice Ibrín en el capítulo 11. De manera que debemos entender y debemos admitir la insuficiencia de Shavuot que ha tenido en nuestras vidas, a pesar de que fue un gran avance con respecto a Pesach, para esforzarnos ahora hacia la plenitud del Ruach bajo Sukkot. Bien, habiendo terminado la charla, quedo a disposición de ustedes. Dice David, en el milenio se harán cumplir las leyes del jubileo. David, él nunca dejó que sus leyes no fueran cumplidas. Eso es algo que tenemos que entender todos. Si el hombre no las cumple, paga el precio, ¿sí? Es llevado a exilio, lo que sea. ¿Se entiende la cosa? Entonces, todo, y lo vamos a ver más adelante. Carla pregunta cuáles son las leyes del jubileo, lo vamos a estudiar un poco más adelante. Ya les dije que es un tema separado, ya lo vamos a estudiar. Sé que lo estoy mencionando, pero es un tema sumamente complejo porque justamente hay que entenderlo correctamente, cuáles son todas las leyes y cómo se desarrolla. Y eso nos da la forma en que él juzga realmente, ¿no es cierto? Por ejemplo, como ya les mencioné, como ya fue mencionado, y el que más conocemos todos, los 70 años del cautiverio. ¿De dónde vienen? De haber transgredido esto. Entonces fueron 70 años, ahí fue justamente juzgado, sentenciado y cumplido, ¿no es cierto? Dice Carla, hay un montón por entender por mí. Estas cosas no son simples y no son cosas que se enseñan normalmente. Todo el mundo dice que son cosas de los judíos, ¿no es cierto? Cosas viejas, no sirven más, según ellos. Y por esas cosas están siendo juzgados todos. Todas estas cosas no han caducado. Por eso es que, David, cuando me preguntas si se harán cumplir, también ahora se están haciendo cumplir. El problema es que la mayoría será castigado por no haberlas cumplido. Y eso es lo que no se termina de entender. La gente dice, él es bueno. Y así serán, van a ser castigados por creer lo que quieren creer, ¿tá? Y no tomarse el trabajo de ver lo que está escrito realmente, ¿no es cierto? Y no ver sus advertencias, no prestarle atención. Dice, a ver, Sansón, además de juez, era nazareno. ¿Qué papel tenían los nazarenos? Los nazarenos eran personas que se consagraban. El nazareno es una persona que se dedica o es dedicado por los padres, por ejemplo en el caso de Sansón o de Shemuel también, ¿no es cierto? Fue dedicado por su madre. Son personas que son dedicadas al servicio. El nazireato es una especie de voto
que se hace, ¿no es cierto? Puede realizarlo cualquier persona, como vimos que hoy leí, van a estar en el post ahí las reglas. La persona tiene ciertas cosas a cumplir y el tiempo lo determina la persona. La persona dice, voy a hacer un voto de nacir por tanto tiempo. ¿No es cierto? Y esa era la cosa, cumplir ese voto, ¿no es cierto? Esa consagración porque la persona deseaba no sé, consagrarse por ese tiempo, ¿no es cierto? Tal vez lo renovaba, tal vez no, ¿no es cierto? Esas son cosas. También existe la posibilidad de que, bueno, si la persona se contaminaba, ¿no es cierto? Renovaba por otro lado, ¿no es cierto? Se cortaba el cabello, volvía a empezar. Si hubiera habido un accidente en ese sentido. Eso es una persona que está realizando un voto, literalmente es eso. Y eso es un nazir. Exactamente, Dani, no tenía ni idea del tema de la adopción. Exactamente, yo tampoco lo tenía esas comprensiones. Esas comprensiones realmente nos deberían estar viniendo mucho más del lado de la casa de Judá. Nosotros tendríamos que estar aprendiendo esas cosas de ellos, porque esas son realmente las cosas que sí nos serían útiles, en vez de aprender otras cosas que no nos son para nada útiles. Otras tradiciones que no son útiles, ¿no es cierto? Pero esto sí nos da una comprensión mucho mayor acerca de lo que es realmente el hijo. Y está todo ahí en la historia misma, ¿no es cierto? Porque es la forma de crecimiento de un judío, realmente, como era legalmente ante el pueblo. Y claro, Shaul cuando lo dijo no lo explicó porque, bueno, era conocido, por así decir, ¿no es cierto? Dice Andrés, es que realmente esto es vida, aprenderlas. Exactamente, lo que no entiendo es cómo se ocultó este conocimiento a través del tiempo. Yo creo que ciertas cosas son... ¿Nunca te pasó de tener algo delante de la nariz y no verlo? Lo digo de forma literal, ¿no es cierto? Estar buscando una cosa y estaba acá, y estaba ahí delante tuyo todo el tiempo. Bueno, yo creo que de mucho es eso, ¿no es cierto? Y eso es lo que él dice que él enceguece, ¿no es cierto? A las personas. Porque no era el momento, ¿no es cierto? ¿Y por qué no era el momento? Por causa de las transgresiones. Siempre, no es porque sí. Ah, no, yo los voy a enseguecer a todos para que dure, ¿no es cierto? No, las transgresiones justifican, son la oportunidad legal, justamente, que Yahweh tiene para llevar todas las cosas dentro de sus tiempos correctos, ¿no es cierto? Mil y cada uno se consagraba cuánto él mismo determinaba. No hay una edad. La persona determina. ¿Cómo y por qué son los votos? ¿Qué sería un voto aceptable a él? No tengo la menor idea, Carla. ¿Sabes lo que es hacer un voto? Un voto es prometer algo. O sea, cada uno promete algo, pronto. ¿En qué sentido la persona se consagraba? En una cuestión personal. Las reglas, ya las leí, están ahí. O sea, las reglas externas a ser cumplidas, más allá del voto que vos puedas prometer de forma personal, ¿sí? Tu consagración a él requiere que no bebas, que no toques cuerpos muertos, que no te cortes el cabello. Esas son las cosas básicas que tiene que tener una... Esas son las exigencias de parte de Yahweh, ¿sí? Ahora, de parte de la persona, lo que la persona ofrecía podía no ofrecer absolutamente nada más, simplemente se consagraba porque quería consagrarse, ¿tá? Quería ser apartado para Yahweh, quería sentirse apartado para Yahweh, ¿sí? Podía además dar otros votos si hubiera querido. No tiene nada, es completamente libre esto, ¿sí? En cuanto a edad, a tiempo, son hombres o mujeres, no pasa nada, ¿ven? Es completamente para cualquiera que quería podía hacer lo que realmente deseaba. Las únicas exigencias de parte de Yahweh eran esas cosas, ¿no es cierto? Que debía mantenerlas durante el tiempo que hubiera estipulado. Eso la persona iba, hacía una serie de rituales con el sacerdote y quedaba, por así decir, registrado, ¿no es cierto?, legalmente, que esa persona había dado inicio a ese periodo de naziriato. Y ahí quedaba consagrada durante el tiempo que la persona decía. Simplemente, cuando terminaba, volvía al sacerdote y había una ceremonia de encierre, ¿sí? De ese naziriato. Se encerraba todas las cosas, tenía que purificarse, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero era simple y fuera de toda... toda regla extra, ¿no es cierto? No había, esas eran las reglas de parte de Yahweh. El resto lo ponía la persona misma. Nada más.
bien, bien libre, ¿no es cierto? Bien de consagración personal, por así decir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por encerrada la charla. En la próxima vamos a seguir hablando más todavía de el trigo y los asnos, porque todavía tenemos más en las escrituras. Perdón, a ver, dice Blanca. En el Brígido ya le decían a Yahshua el nazareno. Es nazareno porque era de la ciudad de Nazaret, no porque fuera Nazir o Nazireo, que es diferente. Son dos cosas, dos palabras diferentes, parecidas, pero no es lo mismo, ¿sí? Y no era Nazireo porque él bebió vino. Si no hubiera transgredido, no hubiera podido realmente cumplir, ¿no es cierto?, con ese sacrificio perfecto. Hubiera quebrantado ese voto y no hubiera sido apto para realizar el sacrificio al día siguiente. Gracias, Andrés. Dice Carla, a ver, cuando se habla de no tocar cuerpo muerto, cortar el cabello, ¿qué significa? Es literal, literal. Sí, el literal, literal, ahí, ¿no es cierto? En esta consagración antigua. Lo que significa lo vamos a estudiar más adelante en el momento en que nos toque, ¿sí? Lo que puede llegar a representar simbólicamente, pero era literal, literal. Sí, en ese momento, porque estamos en la época de la sombra, ¿no es cierto? Después vamos a ver lo que significa exactamente el tema del el cabello y no tocar el cuerpo muerto. No tocar el cuerpo muerto es simplemente la parte de no tocar corrupción, ¿no es cierto? Y es la salvación justamente que nos trae Mashiach, ¿eh? Ser separados en ese sentido. Dice, a ver, David, y las personas que se preparan para las cosechas de uva, las personas no se preparan para la cosecha de uva. Ah, vos decís, está bien, ahora entendí, decís Sukkot, son de este tiempo. Bueno, los muertos no se preparan, digamos, ¿no es cierto? Los únicos que podemos prepararnos ahora con comprensión de lo que está por ser ahora somos nosotros. Los otros se prepararon también. Shaul sabía perfectamente, solo no sabía los tiempos. Obviamente, no tenía idea de cuándo era el tiempo. Y muchos otros creyentes a lo largo de la historia han sabido exactamente lo que buscaban, ¿sí? Y para ello corrieron la carrera, ¿no es cierto? ¿Con quiénes nos vamos a encontrar allá? Yo no sé, yo no puedo determinar ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No quiero ni siquiera arriesgar absolutamente nada. Pero sí son personas que han sido las más dedicadas, por así decir, ¿no es cierto? Las que más han sacrificado todo para seguir a Mashiach, ¿no es cierto? 13, 12 años, la edad espiritual, no sé por qué lo decís, el bar mitzvah de los judíos siempre es a los 13, en cuanto a la etapa judía. Y como todo esto se corresponde con la parte judía, porque Shaul estaba hablando de las costumbres judías justamente, por eso el bar mitzvah es a los, que estamos mencionando acá, es a los 13, que correspondería, ¿no es cierto?, a la fiesta. Estamos haciendo un paralelo, ¿no es cierto?, con esa fiesta. Pero las nenas, ojo, que se llama Bat Mitzvah de las nenas, ¿sí? Es a los 12 años. Los nenes es a los 13. Yahshua no estaba enseñando en el templo. Yahshua estaba hablando con los sabios, que no quiere decir que él estuviera enseñando en el templo, ¿está? No estaba ahí, no lo estaban, estaban curiosos hablando con él porque era una cosa sorprendente la forma en que él hablaba, pero no lo llamaron para que subiera, no podía. De ninguna manera hubiera podido para subir para leer la porción ni nada por el estilo, porque no estaba todavía con la edad exactamente. Así que no hubiera podido, pero tenía una comprensión tan superior que los impresionó y en ese sentido él estaba hablando con los sabios en el templo y ellos le preguntaban y él respondía y ellos estaban maravillados escuchando lo que él decía, ¿no es cierto? Realmente estaban impresionados, pero él no estaba enseñando legalmente, ¿no es cierto? Porque no estaba, de hecho dice que él volvió
y se sujetó a sus padres el resto del tiempo, o sea, vivía sujeto porque todavía era un nene, ¿no es cierto? No tenía la capacidad ni la autoridad de salir y gobernarse, ¿no es cierto? Digamos. Dice, este estudio lo voy a escuchar de nuevo, sigo siendo muy religioso, cómo me cuesta salir en la enseñanza religiosa. Tal vez sea difícil, Eduardo, pero no sé en qué sentido exactamente realmente lo estás diciendo, ¿no es cierto? Pero lo que me estás diciendo en sí es, no es de la enseñanza religiosa, sino de una interpretación. ¿No es cierto? Al final de cuentas, de una interpretación, porque si vamos a decir de la enseñanza religiosa, yo te tendría que preguntar de cuál de todas, ¿no es cierto? Ya que hay tantas, y ese es el tema, pero buscalo en las escrituras, buscalo con las escrituras, trata de seguir su mensaje en las escrituras, sin enseñanzas religiosas, que realmente a todos nos incomodan, ¿no es cierto? Yo la verdad que muchas veces quisiera no haber incorporado absolutamente nada, sería mucho más fácil, sería mucho más limpio, por eso él dice que seamos como niños, ¿no es cierto? Porque un niño no cuestiona, un niño no cree todo, ¿no es cierto? Lo que le dicen y está todo, porque está limpio, no tiene nada para cuestionar un niño, no tiene una enseñanza anterior que contradiga o que pueda llegar a ser contradictoria como para diga, pero yo pensaba, ¿no es cierto?, otra cosa. Entonces, en ese sentido, ser como niños es lo más maravilloso realmente. Este, exacto. A ver, dice Carla, a mí también me pasa, tengo conceptos, todos tenemos conceptos que nos quedan, realmente más de lo que queremos, yo les digo, hay veces que me doy cuenta cuando él me los muestra que tenía un concepto que no debería haber estado ahí y que ni siquiera me había dado cuenta de que era un concepto antiguo ni nada, estaba ahí. Hay veces que está metido entre medio, ¿no es cierto? Cosas con las cuales cosemos el resto de las cosas, ¿no es cierto? Cosemos las partes y es un concepto que está equivocado y lo cosimos mal de esa manera, ¿no es cierto? Y no está bien, pero lo está ahí, todavía lo tenés ahí metido y no, pues de a poco él nos va limpiando y va removiendo esas cosas y las va mostrando y sacando, ¿no es cierto? Por eso cuando cosemos tenemos algo mal cosido, no encaja correctamente, cuando está bien acomodado por él, realmente encajan todas las piezas, no una, todas las que él coloca, ¿no es cierto? Porque bueno, él es el autor de este maravilloso tejido, ¿no es cierto? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no hay más preguntas, nos vamos a retirar, nos vemos mañana para la otra charla. Convido a todos siempre para que vengan a participar de las charlas que tenemos después en Skype, ¿no es cierto? Que están siendo sumamente edificantes porque se completa la parte de la charla y se lleva un poco más a la parte de aplicación personal en las otras reuniones, ¿no es cierto? Así que los convido a todos. Y me despido de todos, que Abba continúe bendiciéndonos grandemente, que nos dé mucho entendimiento, porque realmente todo lo que nos está dando es más que alimento sólido, es cosa bastante difícil, pero que nos ilumine para poder entender todas las cosas que Él quiere que sepamos y que no nos equivoquemos nuevamente, ya nos hemos equivocado demasiado durante toda la vida. Entonces, Abba nos bendiga, shalom a todos hermanos y hasta mañana.